Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor. Hoy es octubre 31 del 2021. Y bueno, es el último día literalmente del mes de octubre y también es Día del Señor. Hoy día nos reunimos para adorar al Señor, para escuchar su palabra, para alimentar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma y así de esta manera darle alabanzas al Señor. Y también es el día en donde, desde el punto de vista histórico, Martín Lutero, el monje alemán, teólogo alemán, pone sus tesis 95 protestas en contra de la venta de indulgencias por la Iglesia Católica Romana, protestando en contra del negocio de vender, según la Iglesia Católica Romana, perdones, el perdón de Dios, lo cual es una real mentira. Mantuvo a la gente en ignorancia por siglos. Y Martín Lutero, de una forma valiente, sin pensar de crear una iglesia, sin pensar en dividir nada, protesta, esperando así la respuesta papal de corregirlo. Pero sin embargo no hubo corrección. No hubo corrección. Sabemos a partir entonces de la historia, ya estamos en 2021, ya pasaron más de 500 años, y bueno, el papado decidió no hacer ningún cambio, más bien declaró a Lutero hereje, ¿no? Una persona ilegal dentro del Sacro Imperio Romano, y así empezó lo que se conoce como la Reforma Protestante. El único, diríamos, reformador que tuvo éxito en ese entonces, pero no quedó ahí. Lutero muere y tal vez el Papa dijo, bueno, ya murió Lutero y aquí se acabó el hereje. No, hubo otro hereje. Ese hereje también llamado Juan Calvino, el francés, el teólogo, el humanista, el intelectual, la persona que realmente puso todo en una estructura totalmente lógica y que siendo un genio de ese tiempo, en Francia escribe lo que se llama las instituciones de la religión cristiana, lo cual realmente viene a ser nada más que ya el desarrollo teológico y que da a luz después a lo que se conoce como los Estados Unidos de América. Juan Calvino se convierte entonces en el padre de los Estados Unidos de América sin que él sepa. Pero ¿cómo se conoce? ¿Cómo se hace? Bueno, porque sus ideas no quedaron en Francia, fueron a Ginebra, fueron a Suiza, fueron a Estrasburgo, fueron a Escocia, fueron a Irlanda, fueron a Ámsterdam, fueron a Bélgica, fueron a Holanda, fueron a Inglaterra. Y de allí entonces sus ideas vienen aquí a este continente del norte a través de sus hijos, los hugonotes, los presbiterianos, los puritanos y los reformadores irlandeses. Y bueno, esa es la historia prácticamente de todo este movimiento y aquí estamos otra vez. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana y que tu palabra, Señor, nos ayude a entender el verdadero Evangelio cada día más. Que tu Santo Espíritu nos hable a nuestra alma en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a abrir la Biblia y leer en Romanos capítulo 1. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. ¿Habrá su Biblia? Tengo conmigo la Reina Valera y también tengo la Nueva Biblia de las Américas. Voy a estar usando las dos. Romanos 1, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Esta es palabra del Señor. Y bueno, la historia comienza muchos años atrás. Pablo, del punto de vista
bíblico del contexto que estamos leyendo empieza más adelante, más arriba, en donde Pablo se llama a sí mismo siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, enviado de Dios. Y es apartado para el Evangelio de Dios. Okay. Entonces dice aquí que, versículo 5, es por medio de Él, de Jesucristo, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Ahora, esta declaración es muy importante, porque en el versículo 5 está hablando acerca de un mandato de Dios a las naciones a obedecer, a obedecer la fe, a obedecer la fe. O sea, no es en realidad del punto de vista bíblico que el hombre decide su salvación, no es así. El hombre debe obedecer, o sea, no tiene otra opción. Escuche bien lo que digo, no tiene otra opción. El Evangelio no es como se ha dicho en muchos círculos evangélicos, de que, bueno, depende de ti. No, no depende de él. Es un mandato. Es como el soldado que va al ejército. El jefe, el general, da una orden, el soldado debe obedecer. El soldado no tiene derecho a opinar o decir no. Si está allí, está para obedecer las órdenes, le guste o no. Bueno, en este caso, en versículo 5, estamos viendo que Pablo está hablando acerca de promover la obediencia a la fe. O sea, cuando Pablo sale a predicar, según el libro de los Hechos, él no va con la idea de que, bueno, vamos a ver qué pasa. No, él va con una orden, él va como si fuera un soldado. Y lo tomó así, es verdad, para que la gente venga a obedecer el Evangelio. O sea, cuando él predique, la gente tiene que obedecer al Evangelio. Por amor a su nombre. Y a diferencia, digamos, de un ejército donde la gente tiene que obedecer, aunque no le guste, aquí uno tiene que obedecer por amor, no por temor. Muchos dicen por ahí, hermano, la gente cree en Cristo por miedo a ir al infierno. No, según las Escrituras, la obediencia es por amor a Dios. Escuche bien esto, subráyalo, escríbalo. ¿Okay? La obediencia al Evangelio no es por temor. ¿Okay? La obediencia al Evangelio no es por temor. La obediencia al Evangelio es por amor a Dios. Esto es muy importante. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que dice el versículo 6, entre los cuales también están ustedes llamados de Jesucristo. O sea, llamados, Cristo nos llama. Todo aquel que cree en Cristo es llamado de Dios. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Es llamado por Dios a creer en Cristo. Okay, dice, a todos los amados de Dios, o sea, los que somos elegidos en Cristo, electos en Cristo por la fe, de quien están en Roma, en ese entonces, en la ciudad de Roma. Somos llamados a ser santos, mire, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Señor Padre, Señor Jesucristo. Entonces somos llamados a ser, ¿qué? Santos. Recuerde que la palabra cristiano, Pablo no lo usa, los discípulos realmente no se llamaban cristianos. Pedro menciona la palabra cristiano en una de sus cartas en relación al sufrimiento. Pero la palabra cristiano fue dada por los antioquinos como una forma tal vez de burla, porque cristiano implica seguidor de Cristo, lo cual en realidad sí, es verdad. Por eso que los apóstoles ni siquiera tampoco dieron una objeción, ¿no? Ya para el siglo segundo, cuando ya pasa el primer siglo, entonces la palabra cristiano ya es generalizado a todo creyente en Cristo. Hasta ahora, hoy día cristiano. O sea, cristiano, del punto de vista etimológico, es seguidor de Cristo. Creyente en Cristo, nada más. Y allí vemos de que muchos creen en Cristo. Diríamos, de acuerdo al concepto etimológico de los antioquinos, todo aquel, escuche bien lo que digo, que cree en Cristo, es cristiano. ¿Ok? Y eso existió desde el principio. Católicos son cristianos porque creen en Cristo. Ellos no creen en Buda ni en Mahoma. Protestantes creen en Cristo. Ortodoxos creen en Cristo. ¿Quién más?
protestantes, luteranos, episcopales, anglicanos, presbiterianos, reformados, bautistas, anabautistas. Ahora recién las sectas recientes de todos los evangélicos, habidos y por haber, que creen en Cristo son cristianos, pentecostales son cristianos, o sea, todo aquel que dice creer en Cristo es cristiano. Ahora, si usted me dice, bueno, pero hay diferencias, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso no entra realmente eso no entra en el aspecto de diferencia de definición de cristiano. Eso es algo que ya internamente los cristianos, los líderes comienzan a debatir. Pero en línea general, cristiano es todo aquel que confiesa y cree en Cristo, nada más. O sea, no se puede decir tú no eres cristiano en línea general. Y esa es la idea por la cual los antioquinos llamaron a los creyentes cristianos. Pero Pablo en su carta no nos llama cristianos. Usted puede ver todas las 13 cartas de Pablo, no va a encontrar ninguna palabra en donde él nos dice cristianos. Él nos dice fieles y santos. Somos santos en Cristo. Esa es la palabra que Pablo usa, santos. Somos santos. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo, lo cual tiene un mejor peso teológico que la palabra cristiano. ¿Se da cuenta por qué en cristiano hasta cierto punto es general? Un mormón que cree en Cristo. El mormón cree en Cristo. Claro, tiene una diferente doctrina, pero es cristiano. ¿Por qué? Porque cree en Cristo. El testigo de Jehová, él cree en Cristo. No como nosotros, pero cree en Cristo. Es cristiano. Por eso que la palabra cristiano los discípulos no lo usaban. Ellos usaban santos amados en Cristo. Lea todas las cartas de Pablo. Lea todas las cartas de Pablo y va a ver que es así. Pablo no menciona eso. Entonces somos santos en Cristo. ¿Ok? Somos santos en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el versículo 8 dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por ustedes, porque todo el mundo habla de su fe. O sea, aquí se cumple lo que Jesús dijo, que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo y se predica en todo el mundo. En todo el mundo del Imperio Romano se refiere. Ahora, más adelante, el texto de hoy, que es el texto que Lutero explicaba, cuando Lutero fue teólogo antes de su conversión a la fe reformada, o mejor dicho, antes que él descubra lo que es justificación por la fe, él era profesor de teología en Alemania, justamente del libro de Romanos. Él estudiaba el libro de Romanos. Ahora, la idea es lo siguiente, vamos a leer la parte que dice aquí y vamos a decir, y luego les voy a decir lo que creía la Iglesia Católica Romana en cuanto a la justificación y por qué Lutero, cuando leyó esta parte de este texto, él llegó a una comprensión diferente de lo que cómo uno se justifica ante Dios. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, empieza a decir Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. O sea, no existe vergüenza de creer en el Evangelio, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Claro, vergüenza es creer en algo que no salva. Correcto. Uno dice, bueno, yo creo en algo. ¿Salva? No, no salva. Bueno, qué vergüenza. Estás creyendo en algo que no salva. Pero en el Evangelio no tengo vergüenza, porque es el poder de Dios. O sea, no hay nada que avergonzarse. ¿De qué me voy a avergonzar si el Evangelio salva? Para el judío y para el gentil. Ahora aquí viene el texto clave que a Lutero, Dios el Espíritu Santo le hizo comprender y iluminó su mente. Porque en el Evangelio, aquí expande más, la justicia de Dios se revela. Es la misma palabra que utiliza para la palabra Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelar. Aquí se revela, se descubre la justicia de Dios en el Evangelio. Por fe y para fe. Significa que nace de fe y va hasta la fe. De fe a fe. O sea, el Evangelio no es algo que uno tiene que verlo. Uno cree en el Evangelio. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso Pablo lo utiliza
de Habacuc, no, el libro de Habacuc que está en el Antiguo Testamento, es la frase que Pablo utiliza y está en Habacuc 2:4 que dice: el alma, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, la persona que no obedece a los mandamientos de Dios. Pero aquí dice esto: mas el justo vivirá por su fe. O sea, ese texto Pablo usa para escribir su carta en Romanos 1:17 y para aplicarlo a aquellos que creen en el Evangelio. El justo por la fe vivirá. ¿A qué se refiere por la fe vivirá? Se refiere a estar en buena relación y términos con Dios. ¿Cómo uno puede estar en buen término con Dios? Es por la fe. Es por la fe. Ahora, aquí está, ahora entiende por qué el término cristiano Pablo no lo usa. Porque cristiano significa, literalmente, todo el que cree en Cristo. Vaya a su amigo mormón y dígale: ¿cómo está, amigo? Muy bien. ¿Usted cree en Cristo? Sí, claro. Nuestra iglesia se llama la iglesia de los saltos de los últimos días, y ahí está, mira, aquí está Jesucristo. ¿Ya ve? Cree en Cristo. Usted no le puede decir que no es cristiano. Cree en Cristo. Eso es la definición de cristiano. Vaya a un testigo de Jehová. Oiga, amigo testigo de Jehová, sí. ¿Usted cree en Cristo? Claro. Sí, creo en Cristo. ¿Ya ve? Usted no le puede decir que no cree en Cristo. Él es cristiano. Cree en Cristo. Es más, usted puede ir a un, tal vez, espiritista. Digo: señor espiritista, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo hago mis trabajos creyendo en Cristo. Cristiano. O sea, la palabra cristiano se puede aplicar a todos. Pero en el Evangelio no se usa esa palabra cristiano. Se utiliza la palabra santo. ¿Se da cuenta? Lea las cartas de Pablo. Él nunca usa esa palabra. Porque él entiende que ser seguidor de Cristo involucra ser santo. Y cuando ese es santo, tampoco significa pietista. No. Oraciones largas, como los fariseos. Poner una actitud muy pacífica, que yo no hago nada, que yo soy bien santo. Eso no es santidad. Eso no es santidad. Santidad tiene que ver una relación por fe con Dios. ¿Ok? Una relación por fe con Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos a ver cómo entendía la Iglesia Católica Romana la idea de justificación por fe, que es la que Lutero creía antes que él descubra el verdadero significado de esto. Aquí tengo un documento donde nos ayuda a entender. La palabra justificación, vamos a ir a la palabra que está en el griego. Versículo 17. Romanos 1:17, para que vean. La justicia de Dios. La palabra justicia viene de la palabra dikaisine, que es un sustantivo. La palabra que se traduce en nuestras Biblias en español, porque es español, esto fue escrito en griego, usted sabe eso, ¿no? La Biblia fue escrita en griego. Cuando dice en el Evangelio la justicia, esa palabra, la palabra justicia, ¿no?, viene de el griego que significa dikalosune. Dikalosune son dos palabras juntas. La primera palabra griega es dike, que significa un veredicto judicial. Veredicto judicial. Y luego la otra palabra que es un... Bueno, otra cosa más. La palabra dike es palabra
es un veredicto judicial, un sustantivo, que tiene que ver con un juicio judicial de aprobación. De aprobación. O sea, usted es declarado inocente. A eso se refiere. En el Nuevo Testamento se utiliza para la declaración de Dios que declara a uno inocente de cualquier cargo de crimen. Ok, cuando está uno en la corte. Y se refiere, ¿no?, a la justicia que Dios, a la justicia de Dios que declara al acusado justo. Dentro del aspecto de los judíos, eso significa justicia, significa que uno es declarado justo y que esa justicia viene de Dios. Así lo entendieron. Ok. Esa justicia viene de Dios. Ahora, otra cosa muy importante. Dice, es revelada la justicia de Dios. La palabra es Apocalipsis. ¿Qué significa revelar? O sea, algo que está oscuro y es como una cortina que se abre y se está revelando la justicia. Y eso, como nosotros lo vemos, la justicia de Dios, dice por fe y para fe. O sea, ¿qué significa por fe y para fe? Significa que la justicia de Dios no es algo que nosotros tenemos que hacer para obtener la justicia de Dios, sino es algo que se revela por fe y que sigue así hasta el final por fe. O sea, la naturaleza de la justicia de Dios en el creyente es por fe, no por acción de mérito de justicia. O sea, no somos hechos justos, porque eso significa perfección, y sabemos que no somos perfectos. Somos declarados justos. Le voy a poner un ejemplo. Es como que usted, digamos, le dicen a usted, ¿sabe qué? Aquí está su casa. Y dice, ¿tengo una casa? Sí, casa propia de usted, está su nombre. Oh, qué bien, me alegro. ¿Y dónde está la casa? Un momento. Antes de ir a la casa, aquí están los papeles de la casa. Usted lee, dice, oh sí, aquí está mi nombre, sí, aquí está la dirección, y aquí dice, la casa es mía. Oh, qué bien, gracias, muy bien. Pero, ¿dónde está la casa? O sea, yo quiero ir a mi casa. Si ya tengo casa, quiero ir a mi casa. Bueno, su casa todavía no está hecha. ¿Cómo entonces tengo casa? Bueno, legalmente es su casa. Aquí está el papel. Pero la casa todavía no la hemos hecho. Cuando esté hecho, entonces usted ya puede ir a la casa. Mientras tanto, solamente tiene el papel que declara que es su casa. Bueno, algo así es con la fe, con la justicia. No somos hechos justos, literalmente. Pero por fe somos justos. ¿Me entiende? Es como en el caso de la casa. Le dan su papel, sí, ahí está. Ahí dice que es su casa. Pero la casa todavía no existe. O sea, no puede ir a la casa porque no hay casa. Pero ya tiene la casa. Está en el papel. Bueno, en el caso de la fe, cuando somos justificados, según Pablo, conocemos la justicia de Dios por fe, no por experiencia. O sea, el santo, como dice Pablo aquí, en Cristo, es justo. Por fe. Por fe. Porque creemos en el Evangelio. Entonces, esa forma de ser justos es a través del Evangelio, cuando el Evangelio se revela a nosotros. Otro ejemplo. Usted dice, oiga, yo quiero ir a una montaña. ¿A cuál? A la que está allá, esa montaña. Quiero ir, quiero subir las montañas, quiero experimentar que estoy arriba de las montañas, mirar el cielo, las aves. Dice, no hay problema, usted lo va a hacer en este momento. ¿De veras? Sí. Entonces le lleva, abre la ventana, la cortina y dice, mira, allá está la montaña. Oh, sí, yo quiero estar ahí. Bueno, ahí está la montaña. Ya está usted en la montaña. Dice, no, es que yo me refiero a ir a la montaña. Sí, pero ¿y usted en este momento qué está mirando? La montaña. Esa es la montaña. Ya está en la montaña.
O sea, algo así es lo que está diciendo Pablo. Que no hay necesidad de estar en la montaña. Para estar en la montaña. Porque ya estamos viendo la montaña. Claro, eventualmente va a estar en la montaña. Pero no tiene que estar en la montaña para decir que está en la montaña. Ya lo está mirando. Bueno, en la justicia de Dios es algo así. O sea, no somos justos por experiencia. No. Pero por fe somos justos. ¿Entiende? Porque es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, por fe, ekpisteos eis pistin. ¿Qué significa en griego? Significa de fe para fe. O sea, esa justicia de Dios que se revela es por fe. No porque somos hechos justos, no porque alguien dice, ¿sabes qué? Ya soy justo, perfecto, nunca más voy a pecar. No se refiere a eso. Se refiere por fe. Y ahí Pablo dice, porque está escrito, Pablo fundamenta esto. El justo, ese es Habacuc 2:4, por la fe vivirá. Ahora, la palabra vivirá está en un futuro indicativo. ¿Qué significa futuro indicativo? Bueno, el futuro implica algo que no está, pero en el griego futuro indicativo es algo que sí es cierto, es en el futuro, pero es algo que ya está en nosotros. O sea, presente, por fe. Fíjese, por fe. O sea, que alguien le dice, oiga, pero usted, somos pecadores, cometemos errores, ¿dónde está esa justicia? Bueno, es que Pablo no dice que es una justicia de experiencia. Pablo dice que es una justicia de fe. Como en el caso de la casa, por ejemplo. Le dan, usted no tiene la casa, pero lo va a tener la casa en algún momento. Pero ya es de usted. En el caso de la montaña, usted ve la montaña. Sí, yo la veo, pero oiga, yo quiero ir a la montaña. Sí, ya va a estar, pero ya está en la montaña. Ahí está, ya está la montaña. Algo parecido así. O sea, somos justos por fe, no por experiencia. Ahora, la Iglesia Católica Romana en el tiempo de Lutero enseñaba diferente. ¿Qué es lo que enseñaba? Aquí está, y aquí tratan de explicar esto. Que la palabra latina para justificación, ¿no?, es justamente lo que es en español justificación. Esa palabra es latina, no es en inglés. ¿Ok? Entonces, justificar, de ahí viene la palabra justificar, una conjunción, ¿no? Y viene del sistema judicial romano, como Pablo está hablando cuando pone la palabra didaskei, está hablando, prestando el sistema romano, sistema judicial, porque en el sistema judicial romano utilizaba mucho esa palabra que significa cuando iban a corte, el acusado y el defensor, el juez dictaminaba si el acusado es culpable o no culpable. Si era culpable, bueno, le daban la sentencia, pero si no era culpable le decía justificación, justificado, o sea, está justo, o sea, no es criminal y todos los cargos en contra de él ya no existen, porque el juez declara no culpable, o sea, justo, ¿no? Entonces ese es el término que Pablo utiliza y dice justificar. Y la palabra justificar en el latín está hecho de dos palabras del latín, justos, ¿no?, que es justicia, significa justicia, y el verbo infinitivo facere, justificaré, de donde viene nuestra palabra en español justificar. O sea, la palabra justificar son dos palabras, justi, justo, facere, que significa hacer justo. Entonces, en el sistema judicial, una persona romano, que era un criminal que la acusaba, si el juez decía no es culpable, le decía justificaré, o sea, ya eres hecho justo, o sea, todos los cargos que venían contra ti ya no existen, ya no eres lo que ellos dicen que eres, porque yo dictamino que eres justo. De ahí viene justificar en español, o sea, nuestra palabra español, el idioma español, que es una evolución del latín. Justificar son dos, justi de justo y facere hacer, o sea, ser justo, ¿no? Y eso es justamente como los padres de la iglesia entendieron la justificación, hacer justo. Esa es la doctrina de la justificación
que la teología católica romana medieval enseña. Y lo hace a través de los sacramentos, ¿no? Que la gente tenía que participar en los sacramentos o hacer rituales para hacerse justo, lo cual es imposible porque nadie es justo ni ha sido justo por experiencia. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso era lo que le mortificaba a Martín Lutero, porque Martín Lutero decía, ¿cómo yo voy a ser justo si sigo pecando? Por eso que Lutero inclusive dijo, él estaba enojadísimo contra Dios, él odiaba a Dios, porque decía, ¿de qué me vale mis penitencias? ¿De qué me vale mis confesiones? ¿De qué me vale mis, diríamos, sacrificios? Orar a los santos, orar, flagelarme. ¿De qué me vale todo eso cuando soy pecador? Cuando mi conciencia me dice eres pecador. O sea, ¿dónde está la justicia de Cristo? Claro, porque la teología católica dice, tú tienes que ser justo. Pero Lutero cada vez que el día pasaba le decía, bueno, yo soy en vez de justo más pecador. Y se frustraba, odiaba a Dios Lutero. Entonces cuando comienza él a estudiar Romanos 1:17, ¿no? Va al griego, ¿no? Entonces la palabra que está en el griego, que se traduce como la justicia, ¿no? Dice aquí en el 17, la justicia de Dios, en el griego es dikaiosine, ¿no? Que viene a ser un sustantivo, dikaioisine. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lutero está estudiando y se da cuenta que la palabra dikaiosune no significa hacer justo, lo que enseñaba la Iglesia Católica Romana, pero más bien significaba declarar o considerar algo justo, que es diferente. ¿Me entiende? Hay una gran diferencia de decir, tú por experiencia te hago justo, a decir tú eres justo. Bueno, en el sistema católico, del sistema romano de justicia, del Imperio Romano, el acusado no se convertía en una persona justa. Seguía igual. Pero la diferencia estaba que, del punto de vista legal, era declarado justo, o sea, no culpable, lo cual tenía que dar bastante valor, porque una vez después de la corte declarado justo, ya nadie te podía decir en la calle, mira que eres un asesino, mira que eres un ladrón o criminal, porque el juez dictaminó que tú eres justo. Ahora, que si lo hayas hecho o no, eso es diferente, pero si el juez te declara justo, ya eres justo, pero declarativamente, no por experiencia. O sea, tú seguías siendo la misma persona, tal vez cometías más, tal vez crímenes, pero ya te declararon justo. Entonces, en el original griego, la palabra que se traduce a justicia no significa ser justo, significa considerar como justo, declarar justo. Entonces, ese es el momento cuando Lutero entendió eso, que Lutero dijo, aquí Pablo no está hablando, ¿no?, de la justicia de que yo soy justo por mí mismo, sino de la justicia que Dios nos da por su gracia a aquellos que no tienen justicia de sí mismos. Entonces, eso fue el momento en donde Lutero se convierte a la fe, diríamos, bíblica. Y toda la culpa que tenía, todo el odio que tenía, desaparece. Ese es el momento de su conversión de Lutero. ¿Sabía usted eso? Ese es el momento de su conversión de Martín Lutero, cuando estaba leyendo Romanos 1:17. Porque recuerda, el concepto católico romano es, tú tienes que obtener la justicia por tus propios méritos. Los sacramentos, las indulgencias,
justamente lo que estaban dando cuando que la gente daba dinero por las indulgencias, y Lutero protestó. Las confesiones, el poner vela a los santos, o sea, todas esas cosas. Pero eso no da la justificación. Lutero se vio totalmente frustrado. Pero cuando estudia Romanos 1:17 se da cuenta, bueno, aquí no me dice eso. Aquí me dice que es por fe. Es la justicia de Dios, ¿no? Así dice, de Dios. La conjunción, ¿no? Es garpa en griego. Y el genitivo, ¿no? De Dios. O sea, esa justicia no es mi justicia. Esa justicia es externa. Esa justicia viene de Dios, no dice la justicia tuya. Entonces, si Dios es la justicia de Dios, entonces Él nos da, como dice ahí, por fe. ¿Se dan cuenta? No dice porque la justicia se revela por las obras. No. Dice por fe, de fe a fe. Entonces, si alguien pregunta, aquí nos dice la respuesta. Lutero dijo, ¿cómo yo puedo ser justo? Ahí dice, por fe y para fe. En ese momento Lutero se llenó de gozo. Se iluminó, el Espíritu Santo le iluminó la mente. Estuvo tan gozoso, tal vez lloró de alegría, porque dijo, ahora sí ya no me siento culpable. Ahora sí ya no odio a Dios. Ahora sí ya no tengo un peso de conciencia, porque no depende de mis obras, sino de Dios cuando creo en su Hijo Jesucristo. Y entonces él ve que Pablo menciona a Habacuc 2:4, que dice, el justo por la fe, no por las obras, por la fe va a vivir. Entonces, eso es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que trajo la diferencia con la teología romana, católica, que Lutero dijo, somos justos no por las obras, ya sea de la ley o de los sacramentos, porque los sacramentos no nos da la justicia. Somos salvos y justificados por la fe en Cristo, y esa justicia es de Dios, no mía. Entonces Lutero gritó de alegría, lloró de alegría, y nació lo que él dice de nuevo espiritualmente. Vamos a ver una parte muy importante que dice, está en mismo Romanos. En el capítulo, vamos a ver, 3, Romanos capítulo 3. Aquí Pablo dice lo siguiente. Romanos 3:21 dice, pero ahora, escuche bien, ahora, nuevo pacto, ahora, aparte de la ley, o sea, la ley no tiene que entrar aquí. Ahora, se ha manifestado. ¿Ok? Ahora, bien interesante esto. Me gusta a mí esto porque esto nos ayuda a entender. ¿Ok? Romanos 3:21. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado. La misma palabra es Pephanerotai. ¿Qué significa la palabra Pephanerotai que está en el griego? Significa hacer claro, hacer visible, manifestar, hacer conocido algo que estaba escondido. Fíjese. O sea, la justicia de Dios ha sido revelado, ha sido hecho conocido, porque estaba escondido, visible, todos estamos viendo la justicia de Dios, ¿no? En lo que dice aquí, a ver, testificada por la ley y por los profetas. O sea, esta justicia que está hablando Pablo, ya fue testificada en el pasado por los profetas y la ley.
pero que no conocieron esa justicia. Pero ahora, ahí léalo, Romanos 3:21, marque la palabra ahora, márquelo, ¿no? Que es un adverbio. Está prácticamente es una conjunción con un adverbio. Ahora, pero ahora, marque esas palabras, hágalo un círculo, porque está hablando del tiempo presente. Ya ha sido manifestado, todos vemos esa justicia de Dios, que ha sido manifestado. ¿Qué dice? Versículo 22. Dice, esa justicia de Dios, fíjese el genitivo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa justicia no es mía ni es de usted. Es de Dios. El genitivo hace la diferencia. La justicia que viene de Dios. ¿No? Ahora, dice así, ¿dónde está? Aquí está. Ha sido manifestado por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, en el griego, esto es difícil de entenderlo, porque dice, por medio es a través, es una preposición, ¿no? Es una preposición a través. O sea, es como, diríamos, un canal en donde pasa el agua. A través. La justicia de Dios es a través. Pero ese canal es la fe. ¿Se dan cuenta? O sea, no es por las obras de la ley. O sea, no es que usted tiene que hacer 10, 50 penitencias para que usted sea justo delante de Dios. Es por fe. El mismo concepto de Romanos 1:18. Pero aquí nos dice Pablo, ¿fe en quién? Porque creer en algo. Dice, a través de la fe desde Jesucristo. Está en el español, perdón, en el griego. No. Y dice aquí, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora, eso está muy bueno, porque aquí está diciendo, para todos significa, es otra preposición. O sea, la primera preposición que estamos viendo es a través. Luego la segunda es hacia quién. O sea, a través de Cristo, la fe en Cristo, ¿no? A través de la fe en Cristo Jesús. Ahora, es un genitivo también, porque aquí dice la fe de Cristo. En nuestra Biblia dice en Cristo, pero en el griego dice de Cristo. O sea que la fe que tenemos no solamente es una fe que viene de Dios, sino es una fe de Cristo. ¿Entiende? Claro, pero esa fe de Cristo lo traducen como en Cristo, lo cual también es correcto porque hay que creer en Cristo. Pero es de Cristo. Es un ejemplo, por ejemplo, es como cuando usted abre una cuenta de banco. Cuando yo abrí una cuenta de banco a mi hija, claro, ella no trabajaba. Yo voy al que trabajaba en el banco y me dice la cuenta, ¿a nombre de quién es? ¿Es a nombre de ella? Ok, ¿cuánto va a poner? Cierta cantidad de dinero. Claro, ahora recuerde, es a nombre de ella, pero el dinero es mío, porque ella no trabaja. Pero una vez que el dinero, que es mío, está a cuenta, a nombre de ella, ya el dinero no es mío. El dinero es de ella. Pero ella no trabaja. Entonces, mi dinero, que yo trabajo, lo ponía en su cuenta. Una vez que el dinero está en su cuenta, por ley, ya no es mi dinero. Es dinero de ella. ¿Me entiende? O sea, era su dinero, pero en realidad el origen era mío. Pero ya no es mío, porque está a cuenta de ella. Bueno, algo así es la fe. Sí, creemos en Cristo, pero esa fe no es de nosotros, es de Dios. Y es fe en Cristo, pero tampoco es de nosotros. Perdón, tampoco es solamente fe de nosotros en Cristo, sino que también es de Cristo. O sea, de ahí viene la fe también.
Tal vez puede ser un poco confuso, pero es lo que Pablo está poniendo eso en el griego. Y dice aquí a todos los creyentes. No dice a todos los hombres, dice a todos los creyentes, y el verbo es participio. Creyendo, es algo activo, porque no hay distinción. Entonces, eso le dijo a Lutero cuando estaba escribiendo, estudiando el libro de Romanos, que ya no tiene que hacer penitencias, no tiene que golpearse el cuerpo, no tiene que hacer todos esos ejercicios religiosos que la Iglesia Católica Romana exigía de sus monjes para estar bien con Dios, porque eso traía más complejo de culpa. Lutero se sentía desgraciado, sinceramente, pero ahora cuando descubre esto, dice, esta es la verdadera justicia. La justicia que no es por obras de la ley, ni por méritos, sino la justicia que es por la fe, que es de Dios esa fe, en Jesucristo, lo cual también es de Él. Y así soy justificado. Gloria al Señor. Y ese es el mensaje de la Reforma, prácticamente. Y la pregunta que yo le hago es, ¿usted está justificado por la fe o está justificado por las obras de la ley? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y como dice el versículo 24, Romanos 3, siendo justificados gratuitamente. Quiero ver la palabra gratuitamente en el griego que Pablo usa, porque es muy importante conocer esto. Dice, siendo justificados, la palabra en el griego es un adverbio, es dorian. Dorian significa sin pagar absolutamente nada. Es como que, por ejemplo, usted dice, oh, me gusta esa casa, ¿cómo quiero tener esa casa? Y alguien le dice, ¿tú quieres esa casa? Sí, yo quiero esa casa, pero para comprarme esa casa no tengo dinero. Le dice, bueno, esa casa es tuya. ¿Cómo? Esa casa es tuya. Bueno, ¿cómo va a ser mía si yo no? No, es que aquí están los papeles. Sí, pero no tengo dinero. No tienes que pagar nada. La casa es tuya y aquí está el título de propiedad. Eso es la justificación por gracia. No hay que pagar, no hay que decir, Señor, déjame, no sé, hacer penitencia por 20 años a ver si es que... No. Gratuitamente, sin ningún pago, Dios nos declara justos. A través de la redención. La palabra redimir significa de la libertad. Redención significa, es otra palabra griega del sistema legal romano. Significa dar libertad a alguien a causa de un pago. Ahí sí viene el pago. Ahora, alguien dice, pero ¿cómo? Usted dice primero no pago. Claro. Dios nos declara justos sin que nosotros paguemos. Eso significa justo, significa que nos deja libres de no entrar a prisión. Estábamos, digamos, en el sistema esclavizados por nuestros crímenes. Dios, el juez, nos declara justos, no hay que pagar. Pero en realidad sí hay que pagar. Bueno, nosotros no. Pero alguien tuvo que haber pagado. Entonces, ¿quién pagó? Y ahí lo dice, en Jesucristo. O sea, Él le dice al Padre, Padre, yo pago el crimen de esa persona, tú decláralo justo. Ok. Viene al criminal, le dice, eres justo. Claro, tal vez el criminal ni siquiera lo cree, porque dice, yo soy justo, pero no sabe que yo soy el criminal. No, sí sabe que es el criminal. Sí sabe. Pero alguien pagó tu culpa. Y el que pagó tu culpa es Jesucristo. Y Él te perdona si crees en Él. Así es el Evangelio. Eso le dio felicidad a Lutero. Se volvió el hombre más feliz del mundo. Amó a Dios, ama a Cristo, comienza y ahí empieza todo un nuevo. Ese es el nuevo nacimiento en Cristo. Cuando uno conoce lo que dice la Escritura. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia.
y que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. Y que el Espíritu Santo nos haya hablado. Que todo este día sea dedicado a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.